Le habían dicho que debía esperar crueldad. Una joven enfermera japonesa, de apenas 20 años, estaba sentada en un banco de madera dentro de una estación médica improvisada, con el uniforme roto y la manga ensangrentada. El aire olía a desinfectante y lona húmeda. Frente a ella, un médico estadounidense se inclinaba cuidadosamente sobre su brazo y le colocaba una venda blanca y limpia con deliberado cuidado. Sus manos estaban firmes y su voz tranquila, como si estuviera atendiendo a su propia hermana. Ella no podía entender las palabras que él decía, pero entendía el tono. No odio, ni triunfo, sino algo que no esperaba en absoluto, gentileza. A su alrededor, otras mujeres estaban sentadas con cuencos humeantes de guiso, comiendo en una sola comida más de lo que habían comido en días. A algunos les dieron uniformes nuevos, los lavaron y doblaron, mientras que a otros les limpiaron las heridas. No era el paraíso, todavía no. Fue una confusión. Durante años le habían enseñado que la captura era peor que la muerte. Bushido, el antiguo código del guerrero, se había filtrado desde los samuráis a las venas de los soldados y auxiliares por igual. Rendirse era deshonrar a la propia familia, a los propios antepasados, al propio emperador. La vergüenza debía ser insoportable. Ella misma había susurrado el juramento durante el entrenamiento. Es mejor morir que ser tomado. Cada mujer aquí creían que la rendición conduciría a la humillación, al hambre o a una tortura tan cruel que la muerte parecería una misericordia. Eso era lo que habían prometido sus comandantes. Eso era lo que esperaban sus familias. Pero ahora, en esa tienda, con su olor a café y pan, el mito empezaba a derrumbarse. El choque entre expectativas y realidad era casi insoportable. Cuando los estadounidenses se acercaron por primera vez, ella se preparó para los culatazos de los fusiles, para las risas burlonas y para la mirada cómplice de los vencedores. En lugar de eso, uno le ofreció un cigarrillo. Otro le había entregado una cantimplora con agua. Cuando el médico le tocó el brazo para examinar la herida, ella se estremeció como si la hubieran golpeado, pero él solo frunció el ceño, asintió y le habló de su trabajo. Se encontró mirando el vendaje, tan limpio contra su piel magullada, y preguntándose si sería algún tipo de truco. La guerra que había dejado atrás no tenía espacio para momentos así. En el Teatro del Pacífico, había presenciado cómo soldados eran abandonados por sus propias unidades, dejados desangrarse porque estaban demasiado débiles para seguir marchando. Había visto raciones divididas en trozos de arroz, a veces estirados con corteza o aserrín. Había visto a oficiales golpear a sus subordinados en la cara por flaquear por el agotamiento. Esto era disciplina, les dijeron. Esto fue un honor. El sufrimiento era la moneda de la lealtad. La misericordia era debilidad. Ese era el mundo que ella conocía hasta ahora. Los hechos cuentan parte de esta historia. Entre 35,000 y 50,000 soldados japoneses y un número menor, pero aún significativo, de mujeres serían tomados como prisioneros antes del final de la guerra en agosto de 1945. A todos les habían contado la misma historia de que el enemigo los despojaría de su dignidad y los sometería a torturas tan viles que el suicidio sería preferible. Pero lo que encontraron en cambio fue a menudo lo opuesto. Los campos de prisioneros estadounidenses regidos por la Convención de Ginebra no se construyeron sobre la base de la crueldad, sino sobre la base del procedimiento, sobre la idea de que un prisionero mantenido con vida y bien valía más que uno brutalizado. Para los estadounidenses, un cautivo sano era una fuente de inteligencia, de propaganda, de superioridad moral. Para los japoneses, la mera existencia de tal tratamiento era impensable. Pero los números y los tratados no pueden transmitir lo que sintió una enfermera de 20 años al recibir sopa en lugar de desprecio. Ella no había probado carne en una semana. El caldo era rico, aceitoso en sus labios, humeante con verduras cuyos nombres había olvidado. Cuando tragó, su cuerpo tembló, no solo de hambre, sino de incredulidad. A su lado, otra mujer, mayor, se limpiaba la boca y lloraba abiertamente. Llorar por un guiso puede parecer absurdo, incluso risible. Pero en ese momento, la comida no era solo comida. Fue una prueba de que el enemigo los veía como humanos.
La ironía era aguda. Mientras la propaganda japonesa insistía en que el cautiverio estadounidense significaba degradación, allí había guardias que aprendían sus nombres, médicos que curaban sus heridas, cocineros que repartían pan como si alimentaran a un camarada. Mientras tanto, los prisioneros aliados en los campos japoneses se enfrentaban a raciones de hambre, jaulas de bambú y trabajos extenuantes. 1 de cada 3 moriría. La comparación era asombrosa, casi grotesca. Un lado integró la supervivencia en su política carcelaria. El otro construyó la muerte. Aún así, la confianza no llegó fácilmente. Algunas mujeres al principio rechazaron la comida, convencidas de que debía estar envenenada. Otros escondieron el chocolate que les dieron, seguros de que era un cebo. La propia enfermera dudó cuando el médico le ofreció una taza de café, cuyo vapor ascendía como incienso. Ella nunca lo había probado antes. Cuando finalmente bebió, la amargura sobresaltó su lengua. Ella tosió y el médico rió suavemente, sacudiendo la cabeza como si le divirtiera su inocencia. Ese pequeño sonido humano, la risa de un enemigo, atravesó su armadura más profundamente que cualquier bala. El choque no fue solo físico sino cultural. Estas mujeres habían sido criadas en un sistema que las despojaba de su individualidad. Eran auxiliares, funcionarios, piezas de la gran maquinaria de guerra. Su comodidad no importaba. Su sufrimiento era prueba de devoción. Y sin embargo allí, en manos de sus supuestos enemigos, eran tratados como individuos. Una cama significaba que un cuerpo importaba. Una manta significaba que el calor no era debilidad. Una venda significaba que valía la pena el esfuerzo de sanar. Estas cosas sencillas, tan comunes para los estadounidenses, resultaron ser revelaciones para las mujeres que las recibieron. Era un mundo al revés. Los soldados que habían estado dispuestos a morir ahora se encontraron alimentados. Las enfermeras que habían estado dispuestas a ser avergonzadas se encontraron siendo respetadas. Incluso el silencio del campamento por la noche era desorientador. No había órdenes gritadas, ni castigos rituales, solo el zumbido distante de los guardias hablando en voz baja entre ellos, las débiles notas de una armónica que se escuchaban por todo el cuartel. Algunas mujeres permanecieron despiertas, mirando al techo, preguntándose si no habían caído en un cautiverio, sino en algún sueño extraño. Hubo miedo, sí, pero también las primeras chispas de algo mucho más peligroso. Curiosidad. Si los americanos no eran monstruos, ¿qué otra cosa habría sido una mentira? Si la captura no era deshonra, ¿qué era entonces el honor? Estas preguntas comenzaron a circular silenciosamente por el grupo, susurradas en la oscuridad, garabateadas en cartas a casa cuando se les permitía. Para la enfermera, llegó el momento en que le entregaron no solo comida, ni solo vendas, sino un lápiz y una hoja de papel. Le dijeron que podía escribir a su familia. Ella se quedó mirando la página durante un largo rato. Le habían dicho que tal cosa era imposible, que el enemigo nunca permitiría que las palabras viajaran libremente. Pero allí estaba, el papel en blanco esperando. Escribió: «Madre, estoy viva. Me alimentan. Me tratan con cariño. Ya no entiendo esta guerra». Esa carta, como tantas otras, sería interceptada por la inteligencia japonesa. Su contenido perturbaría a quienes la leyeran. ¿Cómo podría existir el paraíso dentro de una prisión? ¿Cómo podría florecer la dignidad tras un alambre de púas? Aún no lo sabía, pero esto era solo el principio. La venda en su brazo no era solo tela. Era un hilo que desenredaba todo un sistema de creencias, uno que la dejaría a ella y a su nación ante preguntas mucho más dolorosas que cualquier herida. La primera mañana en el campamento se sintió como entrar en otro universo. Las mujeres se despertaron no con órdenes gritadas ni el repiqueteo de botas, sino con el tenue olor a tocino que flotaba por el barracón. El aire era fresco, la luz se filtraba suavemente a través de los listones de las paredes de madera, y por un momento permanecieron inmóviles, medio convencidas de que era un truco de los sentidos. Entonces llegó la llamada para el desayuno, no un ladrido de ira, sino pronunciada con firmeza.
Se pusieron en fila, arrastrando los pies, inseguras, con pasos vacilantes, como si esperaran que la ilusión se desmoronara en cualquier momento. En cambio, les entregaron bandejas repletas de huevos, pan y humeantes tazas de café. Algunas mujeres se quedaron paralizadas. Una susurró que debía ser una prueba. Pero al ver a los guardias estadounidenses sentarse con sus propios platos, comiendo la misma comida sin dudar, la sospecha comenzó a desvanecerse. La joven enfermera levantó el tenedor con dedos temblorosos. Había conocido un hambre tan intensa que le resonaba en los huesos. Ahora, con el primer bocado, su cuerpo despertó de golpe. La riqueza de la yema en la lengua, la calidez del pan suave contra los dientes. Estas sensaciones eran casi violentas en su novedad. Las lágrimas le escocían en los ojos a su alrededor. Otras devoraban la comida con silenciosa desesperación, su dignidad luchando contra el hambre. Una mujer rió de repente, un sonido con un toque de histeria, y se cubrió la boca avergonzada. Sin embargo, ningún guardia gritó. No cayó ningún castigo. Los guardias solo miraron con leve curiosidad, como si la risa, incluso allí, fuera permisible. Las camas mismas fueron revelaciones. Estructuras de madera, colchones delgados, mantas de verdad. Tras meses durmiendo en suelos de tierra o esteras de bambú, el acto de acostarse sobre algo suave le parecía indecente, como si la comodidad misma fuera una traición. La enfermera se sentó en el borde de la cama, agarrando la manta como si fuera a desaparecer. Por primera vez desde que salió de casa, tenía un objeto que era solo suyo. Esa manta se convirtió en un símbolo no solo de calidez, sino de valía. El campamento no era lujoso en absoluto. El alambre de púas aún se enrollaba en sus límites. Los guardias aún vigilaban con rifles. Sin embargo, la atmósfera vibraba con una extraña contradicción, un cautiverio mezclado con amabilidad. Por las tardes, a las mujeres se les ofrecían tareas, voluntarias, no forzadas. Algunas optaban por ayudar en las cocinas, aprendiendo cómo los estadounidenses horneaban pan con levadura en lugar de harina de arroz. Otras barrían el terreno o cuidaban los jardines. Un día, le entregaron a la enfermera un pequeño paquete de semillas. Y cuando preguntó por qué, el guardia señaló un trozo de tierra y dijo algo que ella no entendió, pero el significado era claro. Suficiente. Cultivar algo. Para una mujer entrenada para curar heridas y administrar morfina, la idea de extraer vida de la tierra le resultaba extraña. Sin embargo, sus dedos temblaban, no de miedo, sino de una extraña emoción. Las cartas eran otro asombro. A las prisioneras se les dijo que podían escribir a casa. El escepticismo fue inmediato. Seguramente estas cartas nunca llegarían a Japón. Pero cuando les dieron papel y lápiz, las mujeres se sentaron en silencio, mirando la hoja en blanco. Lentamente, las palabras se derramaban en la página. Una escribió sobre las comidas, otra sobre la calidez de su cama, otra sobre los vendajes cambiados por los médicos estadounidenses. Sus voces, una vez silenciadas por el peso del busito, ahora encontraban expresión en tinta. Esas cartas pasarían más tarde por censores, llegando finalmente a manos de las autoridades japonesas, quienes se encontraron leyendo testimonios que contradecían directamente su propia propaganda. Por las noches, había tiempo para el recreo. Los guardias proporcionaban libros, algunos en inglés, otros traducidos al japonés simple. También había instrumentos musicales, armónicas, incluso un piano en un campo. Una noche, la enfermera estaba sentada afuera. Mientras una compañera de prisión tocaba una melodía vacilante, las notas se perdían en el recinto. Cerró los ojos, sin oír cánticos de victoria ni marchas militares, sino algo tierno, casi infantil. Era música por el mero hecho de ser bella. En su mundo, la belleza siempre había sido sospechosa, una distracción del deber. Aquí se permitía. La ironía era tan profunda que se podía saborear. Mientras estas mujeres se adaptaban a 3 comidas al día, sus familias en Japón sobrevivían con raciones tan escasas que los niños cabeceaban con corteza para calmar el hambre. Informes aliados estimaban que el civil japonés promedio consumía menos de 200 calorías diarias en 1944.
Mientras tanto, en los campos estadounidenses, las prisioneras engordaban, sus mejillas se engrosaban y sus cuerpos recuperaban fuerza. La paradoja era cruel. El cautiverio ofrecía más vida que la libertad. Al principio, muchas de las mujeres rehuían estas comodidades, aferrándose a la idea de que aceptarlas era una deshonra. Algunas comían con postura rígida, negándose a mostrar gratitud. Otras guardaban comida en los bolsillos, convencidas de que la amabilidad terminaría. De repente. Pero con el tiempo, la supervivencia erosionó la ideología. Un estómago lleno de huevos tenía más poder persuasivo que un panfleto de consignas. La propia enfermera descubrió que cada noche, al cubrirse los hombros con la manta, la voz en su cabeza que susurraba, vergüenza, se acallaba. En su lugar, se alzaba otro susurro, quizás yo merezca esto. Sin embargo, la disonancia les hacía un guiño. ¿Cómo podían los enemigos tratarlas mejor que sus propios oficiales? ¿Cómo podían los desconocidos preocuparse por heridas que sus camaradas habían ignorado? Una mujer, una vez golpeada por su superior por desmayarse de fiebre, se miró el brazo donde un médico estadounidense le había dado un medicamento. No dijo nada, pero en su silencio había una pregunta más fuerte que cualquier palabra. También hubo momentos de humor inesperado. La primera vez que les ofrecieron mantequilla de cacahuete, reinó la confusión. Una metió un dedo cautelosamente en la pasta marrón, la olió y luego la lamió. Su expresión se contrajo como traicionada, y la escupió entre las risas de los guardias. Otra lo intentó una y otra vez, hasta que finalmente incluso la enfermera se encontró sonriendo, conmovida por la extraña y pegajosa dulzura. En esa risa se abría una grieta en el muro del miedo. Los estadounidenses, lejos de ser torturadores, parecían casi compañeros divertidos en este extraño experimento de cautiverio. Sin embargo, bajo la calidez yacía una corriente más profunda. Cada acto de bondad socavaba los cimientos de lo que estas mujeres creían sobre el honor y la guerra. Si rendirse no significaba deshonra, ¿por qué habían estado muriendo? Si el enemigo podía ser amable, ¿quién era realmente el bárbaro? Estas preguntas persistían en cada plato de sopa, en cada vendaje limpio, en cada nota musical que flotaba en la noche. La enfermera, una vez segura de que su vida pertenecía solo al emperador, ahora yacía despierta en su estrecho colchón, siguiendo los nudos del techo de madera. Pensó en su madre, delgada y hambrienta en una casa sin combustible, en sus hermanos marchando con uniformes harapientos. Pensó en el guiso, en la risa, en las semillas esperando ser plantadas. Se sentía como si estuviera al borde de dos mundos, uno derrumbándose, otro desconocido. Lo que más la inquietaba no era el consuelo en sí, sino la idea que conllevaba de que su vida individual, importaba. Esa constatación era más desestabilizadora que cualquier arma. Porque una vez que se prueba la dignidad, no se puede olvidar. Y a medida que transcurría la semana, las cartas viajaban a través de los océanos, los susurros de este extraño paraíso llegaban a oídos de quienes aún luchaban, las implicaciones se propagarían mucho más allá de las vallas del campamento. Los días en cautiverio comenzaron a cobrar un ritmo constante y casi cautivador. Rezo matutino, desayuno de huevos o gachas, luego horas que se extendían con posibilidades que ninguna de las mujeres había esperado. El alambre de púa seguía allí, recortado contra el horizonte. Sin embargo, dentro de sus límites, algo más sutil se desplegaba. No era simplemente supervivencia. Era la lenta y silenciosa revolución de la dignidad. La joven enfermera se encontró en un aula una tarde, con un trozo de tiza apretado en la mano. La pizarra frente a ella tenía letras en inglés cuidadosamente escritas por un guardia voluntario que también era profesor. Dudó, con las bisagras apretadas, antes de trazar su propio intento vacilante de pronunciar la palabra hogar. El guardia asintió animándola, un simple gesto con un peso que ella no podía explicar. Nunca le habían pedido que aprendiera por su propio bien. La educación en su mundo se había tratado de servir, de perfeccionarse como herramienta. Aquí, el aprendizaje se ofrecía como si importara más allá de su utilidad. Esa pequeña palabra en la pizarra abrió una puerta que nunca supo que existía. Las cartas del campo se convirtieron en otra clase de aula.
Cuando le escribió a su madre, al principio le costó, las palabras eran forzadas, torpes. ¿Qué podía confesar? Que estaba bien alimentada mientras su familia se moría de hambre. Que los médicos estadounidenses revisaron sus heridas con más cuidado que sus oficiales al mando. Se decidió por verdades sencillas. La comida estaba caliente, las camas limpias, los guardias extrañamente amables. No lo entendía, pero quería que su madre supiera que vivía. Semanas después, cuando le llegaron rumores de que tales cartas eran interceptadas y leídas por funcionarios japoneses, se preguntó qué pensarían esos hombres en Tokio al leer sus palabras. Reconocían las grietas que se extendían en la historia que habían hilado. La medicina se convirtió en otro campo de batalla de la percepción. Una mujer, atormentada por un dolor de muelas durante años, fue llevada a un dentista del campamento. La silla era de metal frío, la lámpara áspera, pero cuando el estadounidense se inclinó y le habló en voz baja, se dio cuenta con un sobresalto de que pretendía aliviar su dolor. Momentos después, la muela podrida había desaparecido y, por primera vez en años, sintió alivio. Se tocó la mandíbula con incredulidad. Ningún oficial de su propio ejército la habría librado de tal sufrimiento. El acto no era solo médico. Era radical. El dolor, comprendió, no era inevitable. Podía responderse con compasión. Incluso la fe encontró espacio dentro del campamento. Algunas mujeres levantaron un pequeño santuario con piedras y trozos de madera, colocándolo discretamente en un rincón. Esperaban que lo derribaran. Sin embargo, cuando un guardia estadounidense lo vio, solo asintió y siguió caminando. El permiso fue sorprendente. Practicar la devoción sin escrutinio era como inhalar después de años bajo el agua. Otras asistían a reuniones informales donde un capellán cristiano ofrecía palabras de consuelo, no con la fuerza, pero con la extraña suavidad sin presiones que los inquietaba. La elección en sí misma era ajena. El imperio había exigido adoración. Los estadounidenses lo permitían. La música también se coló en sus vidas como alegría de contrabando. En las noches tranquilas, el sonido de una armónica flotaba sobre el recinto, tocada por un guardia o, a veces, por un prisionero que había aprendido de él. Las notas eran torpes, pero transmitían calidez. La enfermera se sentaba en su litera, con los ojos cerrados, imaginando un mundo más allá de la guerra. La música siempre había sido ceremonia o mando. Aquí existía solo por belleza, un recordatorio de que había más en la vida que órdenes gritadas por megáfonos. Con cada día que pasaba, el contraste se profundizaba. Los prisioneros aliados en los campos japoneses trabajaban hasta el agotamiento en minas y selvas, con sus cuerpos consumidos, sus espíritus destrozados. Los informes estimaban que 1 de cada 3 moriría antes de la liberación. Sin embargo, aquí, las mejillas de las mujeres japonesas se llenaban, recuperaban las fuerzas, resurgiera la risa. La disonancia era insoportable. Les habían dicho que los estadounidenses eran demonios. Sin embargo, los demonios no proporcionaban kits de costura, libros ni mantas para el frío. Cada gesto de bondad era un golpe contra el muro del miedo, y ese muro comenzaba a derrumbarse. La revolución no era ruidosa. Llegaba en miradas, en confesiones silenciosas, en la forma en que las mujeres comenzaban a comportarse. La enfermera notó que ya no se encorvaba de vergüenza cuando pasaban los guardias. En cambio, los miraba a los ojos con cautela, reconociendo la humanidad a través de la división. Otra mujer que antes había escondido su comida comenzó a comer abiertamente, sin temer que se la arrebataran. Pequeños cambios, casi invisibles, pero juntos formaban algo monumental. Aún así, la vergüenza persistía. Algunas mujeres susurraban por la noche que nunca podrían volver a ver a sus familias, que la rendición era imperdonable sin importar cómo las trataran. Una incluso consideró terminar con su vida dentro del campo. Tan pesada era la carga del deshonor. Sin embargo, fue otra prisionera quien la detuvo, apretándole las manos con fuerza y susurrando, si el enemigo valora nuestras vidas, ¿por qué nosotras no? Esa pregunta flotaba en el aire, imposible de ignorar. Era la semilla de la transformación, el valor descubierto a través de los ojos de supuestos enemigos.
Los estadounidenses, quizás sin saberlo, esgrimían la bondad como un arma más poderosa que cualquier rifle. La inteligencia fluía con mayor facilidad de labios intactos por la tortura, ofrecidos libremente por quienes sentían una deuda que saldar. Pero algo más profundo estaba en juego. Estas mujeres no solo cooperaban. Estaban despertando a la noción radical de que la dignidad no estaba ligada a la obediencia ni a la muerte. Era un derecho de nacimiento, algo que ningún emperador ni general podía borrar. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra el techo del cuartel, la enfermera sostenía en sus manos unas gafas recién ajustadas a sus ojos. Se las puso, y el mundo se iluminó. Las líneas se aclararon, los bordes se distinguieron, los rostros se hicieron visibles como no lo habían sido en años. Contuvo las lágrimas. El médico estadounidense que se las había entregado dijo simplemente: nadie debería vivir en la oscuridad. Comprendió lo suficiente como para captar el significado. Visión, sí, pero también claridad. Por primera vez, vio no solo el mundo, sino también a sí misma con mayor nitidez. Estas transformaciones no fueron gratuitas. Desgarraron lealtades, sacudieron cimientos. ¿Qué significaba servir a un imperio que te mataba de hambre mientras tus enemigos te alimentaban? ¿Qué significaba honrar un código que exigía tu muerte cuando la vida misma ofrecía una misericordia tan inesperada? Cada mujer lidiaba con estas preguntas en soledad, pero juntas formaban un coro silencioso de dudas. La enfermera solía volver a su manta por la noche, aferrándose al borde, recordando el juramento que una vez había hecho. Mejor morir que rendirse. Ahora yacía viva, cálida y alimentada, sin saber si había traicionado a su país o si su país la había traicionado a ella. Esa incertidumbre se convirtió en la verdadera herida, más profunda que cualquier metralla, más difícil de sanar. Y más allá del campamento, los rumores comenzaron a extenderse por los campos de batalla. Rumores de prisioneros bien tratados, de mujeres escribiendo cartas, de dignidad preservada tras las vallas. Los soldados que una vez se lanzaron a batallas desesperadas ahora dudaban, aunque solo fuera por un instante, preguntándose si la captura no sería el final. Esa vacilación era peligrosa, no solo para los ejércitos del imperio, sino para su propia alma. La enfermera aún no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Solo sabía que, al mirarse al espejo una noche, prestado de la enfermería, vio más que una simple prisionera. Vio a un ser humano, valioso, irreemplazable, vivo. Y una vez que esa comprensión se arraigó, no hubo vuelta atrás. Lo que no podía imaginar era cómo esta silenciosa revolución resonaría más allá de las vallas, transformando no solo su propia vida, sino el curso de toda una nación que aún se aferraba a mitos. La guerra terminó no con el estruendo de la artillería, sino con silencio. Cuando llegó el anuncio, las mujeres de los campos no vitorearon. Permanecieron atónitas, mirando al suelo, sin saber si creerlo. Japón se había rendido. El imperio que exigía que murieran antes que ser capturadas había inclinado la cabeza. El alambre de púas aún enmarcaba su visión, pero su significado cambió. Ya no las marcaba como prisioneras de una guerra en curso. Las marcaba como testigos de su fin. La repatriación comenzó lentamente. Se organizaron trenes, barcos y convoys para devolverlas a una patria que no habían visto en años. La joven enfermera abordó un barco con destino a Yokohama, aferrada a un pequeño paquete de pertenencias que los estadounidenses le habían permitido conservar: una manta, unas gafas y la carta que le había escrito a su madre. El mar se extendía interminable, gris e inmenso, y se preguntaba qué le esperaba. ¿Sería recibida como una superviviente o rechazada como una traidora? ¿Se disolvería la bondad que había conocido en cautiverio al pisar suelo japonés? El Japón al que regresó era irreconocible. Ciudades reducidas a escombros, familias hambrientas, niños con los ojos desorbitados por el hambre. Su hogar había desaparecido, su madre estaba más delgada de lo que podía soportar ver. La comida escaseaba, el combustible aún más. La gente hablaba en voz baja de Hiroshima y Nagasaki, de tormentas de fuego y rendición. Y, sin embargo, en medio de esta devastación, la enfermera traía recuerdos de abundancia.
Comidas calientes, sábanas limpias, médicos que se preocupaban. Hablar de tales cosas se sentía peligroso, casi obsceno. Sin embargo, no podía borrar ellas. El contraste la guiñó. ¿Cómo podría el cautiverio haber ofrecido más humanidad que libertad? Otras mujeres compartían historias similares. Hablaban en voz baja en rincones y susurraban sobre guardias estadounidenses que recordaban sus nombres, sobre caballeros llenos de música, sobre la primera vez que fueron tratadas como individuos y no como herramientas del Estado. Algunas admitieron haber aprendido inglés. Otras confesaron haber leído libros estadounidenses. Para unas pocas, estas experiencias se convirtieron en semillas de transformación. Se encontraron cuestionando todo lo que les habían enseñado. El valor del sacrificio, el significado del honor, el papel de la mujer más allá del servicio al imperio. La revolución que había comenzado tras el alambre de púas no terminó con la liberación. La siguió a casa. No todas pudieron soportar el peso. Algunas regresaron con familias que las miraban con recelo, avergonzadas de haberse rendido. Algunas nunca volvieron a hablar de su cautiverio, enterrando el recuerdo como si el silencio pudiera borrarlo. Sin embargo, otras llevaron sus testimonios al frágil Nuevo Japón, contando a sus vecinos que los estadounidenses no habían sido demonios, sino hombres, imperfectos pero compasivos. Sus palabras inquietaron a quienes habían construido su identidad sobre el miedo del enemigo. Para las fuerzas de ocupación, estas voces se convirtieron en puentes inesperados, prueba de que la coexistencia era posible. Los oficiales de inteligencia admitieron posteriormente que el trato humano a los prisioneros había cosechado recompensas mucho mayores de lo esperado. La cooperación fluía naturalmente de personas que se sentían respetadas. Los secretos militares se compartían no por miedo, sino por un extraño sentimiento de deuda, incluso de gratitud. Algunos historiadores argumentaron que esta política pudo haber acortado la guerra en meses, salvando innumerables vidas. Pero para las propias mujeres, el verdadero legado no fue estratégico. Fue personal. Habían vislumbrado un mundo donde la dignidad no se ganaba con sufrimiento, sino que se daba libremente. Una tarde, meses después de su regreso, la enfermera se sentó con su madre en las ruinas de su hogar. Hirvieron hierbas para una sopa, un caldo aguado y amargo. Su madre preguntó en voz baja por el campamento, evitando con la mirada el rostro de su hija. La enfermera dudó, luego describió las comidas, las camas, las cartas. Habló de las gafas que le puso un médico estadounidense, del momento en que vio con claridad por primera vez en años. Su madre lloró en silencio, no de vergüenza, sino de alivio. Al menos, susurró, alguien recordaba que era su mano. La ironía era insoportable. El imperio había prometido gloria y liberación. Hambre roja. El enemigo no había prometido nada y entregó bondad. Fue como si el mundo mismo se hubiera puesto patas arriba. Las mujeres que vivieron esta paradoja nunca más podrían ver la guerra de la misma manera. Algunos se convirtieron en defensores de la paz. Sus voces pequeñas pero insistentes en una sociedad que lucha por reconstruirse. Otros llevaron sus recuerdos en silencio, dejándolos moldear la manera en que criaban a sus hijos, enseñándoles que la compasión podía ser más fuerte que la crueldad. Incluso décadas después, cuando los historiadores entrevistaron a exprisioneras, sus palabras transmitieron el mismo asombro. Uno recordó: me dieron chocolate y no creí que fuera real. Pensé que debía ser un truco, pero luego vi al guardia comerse el mismo trozo. Ese momento me cambió. Si el enemigo podía compartir chocolate, ¿qué más podría compartir el mundo? Otro dijo: aprendí inglés en el campamento. Todavía lo hablo. A veces sueño en él. Estos testimonios, frágiles pero poderosos, formaron un mosaico de experiencias que desafiaron las simples narrativas de la propaganda. La revolución silenciosa de la dignidad no derrocó gobiernos, pero cambió vidas. Demostró que incluso en la guerra más oscura, la bondad puede fracturar la ideología más dura. La enfermera, que una vez creyó que su único valor era servir al emperador, ahora sabía lo contrario. Ella había sido valorada por extraños. La habían tratado como si su dolor importara, como si su hambre mereciera alivio,
como si su visión mereciera claridad. Ese conocimiento fue indeleble. No se pudo retractar. Es posible que los estadounidenses no tuvieran intención de provocar una transformación. Sus políticas eran pragmáticas, basadas en las obligaciones de la Convención de Ginebra y en el pensamiento estratégico. Sin embargo, la consecuencia no deseada fue la revelación de que el trato humano podía ganar batallas que ninguna bomba jamás podría. El mando del imperio había exigido la muerte antes que el deshonor. Los estadounidenses habían demostrado que la vida preservada con dignidad podía ser más poderosa. La enfermera transmitía estas verdades en silencio, pero ellas lo coloreaban todo. Cuando caminaba por calles en ruinas, cuando veía a los soldados de ocupación repartir raciones a los niños, cuando sostenía la mano de su madre por la noche, recordaba el campo no como una prisión, sino como un paraíso extraño y paradójico, no un paraíso de lujo, sino un paraíso de humanidad, de descubrir valor donde menos lo esperaba. Y la historia de estas mujeres no termina en el alambre de púas. Permanece en el silencio de sus recuerdos, en los cambios sutiles que trajeron a sus familias, en el testimonio que dejaron atrás. Persiste en los objetos sencillos que llevaban a casa, gafas, cartas, mantas, que se convirtieron en símbolos de una verdad más grande que la guerra. Porque al final, la mayor sorpresa no fue que los estadounidenses los hubieran tratado con amabilidad. Era esa bondad misma la que podía sobrevivir en un mundo dedicado a la destrucción, que la dignidad podía florecer en el cautiverio, que incluso los enemigos podían recordarte tu humanidad. Y a medida que los rumores de estas experiencias se difundían, primero entre las familias, luego entre los pueblos y luego a través de los océanos, llevaban consigo una pregunta que inquietaba a vencedores y vencidos por igual. Si el paraíso pudiera existir dentro de una prisión, ¿qué decía eso sobre el mundo?